Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. En esta serie de vídeos que estábamos realizando estos últimos vídeos, pues estábamos tratando el tema de los elementos singulares, que concretamente pues eran pues elementos que eran considerados como regiones D de acuerdo a la instrucción EHE 08, y de estos elementos estábamos trabajando con las ménsulas cortas, y en este punto estábamos realizando ejercicios y ejemplos sobre ellas. Los ejemplos o los ejercicios que íbamos a hacer sobre elementos singulares pues los teníamos aquí. Hemos realizado el ejemplo 1 y ahora vamos a realizar el ejemplo 2, que se encuentra en el archivo tema 283 esquema ménsulas cortas parte 2. Este archivo es este que tenemos aquí y este es el enunciado del ejemplo. Recordar, tema 283 esquema ménsulas cortas parte 2, y este ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Nos dice: se pide definir geométricamente y dimensionar la armadura de una ménsula corta sabiendo lo siguiente: que está sometida a una carga vertical, F sub VD, en valor de cálculo ya mayorado, igual a 500 kN. La distancia A entre la línea de acción de la carga vertical y el paramento del soporte es de 0,3 metros. La ménsula se hormigona sobre un pilar de 0,35 metros por 0,35 metros ya endurecido, y la adherencia entre ambos, entre pilar y ménsula corta, es buena. El recubrimiento mecánico de prima a considerar es de 500 milímetros y el hormigón con el que construiremos la ménsula corta es un HA30 y el acero a emplear es un B500. Es un B500S. Lo de la distancia entre la línea de acción de la carga vertical y el paramento del soporte, pues era esta distancia. Si volvemos al archivo tema 282, os puse aquí un dibujito, que era este de aquí en la primera página, que nos marcaba esto: la distancia entre la cara del pilar, cara interior del pilar hacia la ménsula corta, y la línea de acción de la componente vertical de la fuerza transmitida por el elemento pues apoyado sobre la ménsula corta, pues es la dimensión A. Pues eso es lo que nos dan aquí en este enunciado como dato, que este A es 0,3 metros. Y aquí lo mismo que en el ejemplo anterior, pues vamos a organizarlo por pasos para así facilitar la explicación, también pues hacer más fácil que vosotros lo comprendáis y para que esté todo más ordenado de cara pues a que podáis practicarlo mejor. Lo primero que vamos a hacer es elegir el ángulo de inclinación de las bielas. El ángulo de inclinación de las bielas tenemos que, como nos dan como dato, que la ménsula se hormigona sobre un pilar ya endurecido y la adherencia entre ambos es buena. Pues con este dato nos ayudará a elegir el valor de la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas. Para ello, si volvemos al tema este de aquí, al archivo tema 282, lo teníamos indicado en esta página, en la página 3. Decíamos que si la ménsula se hormigonaba monolíticamente con el pilar, cotangente de θ 1,4, y si se hormigonaba con el pilar ya endurecido, era igual a 1, considerar valor igual a 1, y con rugosidad débil en la superficie del hormigón endurecido 0,6. Eso también lo teníamos aquí en el PowerPoint. En el PowerPoint nos decía lo siguiente: si se hormigonaba el pilar y la ménsula a la vez, cotangente de θ menor que 1,4, si la junta era rugosa en el pilar endurecido, 1 como valor máximo del ángulo de la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas, y si la junta era poco rugosa, pues menor o igual que 0,6 este parámetro. Aquí en este caso, en el texto, pues nos decía adherencia entre ambos es buena. Pues se sobreentiende que tenemos pues una junta rugosa. En ese caso el valor máximo para la cotangente de θ es 1, y por lo tanto pues nosotros lo que hemos hecho en este caso pues es coger ese valor máximo, coger el valor máximo de 1, con lo cual el ángulo de inclinación de las bielas sería de 45 grados. El siguiente paso va a ser determinar cuál es el canto útil y el canto total a partir de la condición que han de cumplir las ménsulas cortas respecto al canto útil. En el archivo tema 282, en el esquema de cálculo, teníamos que esta condición era la siguiente, que también la teníamos recogida aquí en el PowerPoint, en esta diapositiva, en la diapositiva 13.
Teníamos también esto indicado y luego también en el libro de apuntes también lo teníamos por aquí indicado en lo que era la ecuación 5,314. Así que vamos con ello. Tenemos que D tiene que ser menor o igual que A dividido entre 0,85 por la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas. A como dato nos decían que era 0,3 metros, que era la distancia desde la superficie del pilar hasta la línea de acción de la componente vertical de la fuerza o de la acción o de la fuerza que actúa pues sobre la ménsula corta. 0,3 lo tenemos y la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas lo hemos establecido antes que tomaríamos el valor de 1. Por lo tanto, el canto útil pues tiene que ser mayor o igual que 0,353 metros para verificar o para cumplir esta condición. En ese caso, pues vamos a coger pues un número más o un valor más ortodoxo que puede ser, por ejemplo, 0,40 metros. Así que cogemos D igual a 0,40 metros y en ese caso el canto total será H, que es igual al canto útil más el recubrimiento mecánico. El recubrimiento mecánico nos lo daban en el enunciado y nos decían que era igual a 50 milímetros. 50 milímetros, 0,05 metros, en ese caso de 0,4 metros, de prima 0,05, por lo tanto el canto total de la ménsula corta tenía que ser pues 0,45 metros tendría que ser en esta propuesta. Luego también teníamos en este esquema resumen en el punto 1 del archivo tema 282 nos indicaba que las otras condiciones a cumplir por la ménsula corta eran las siguientes, que la distancia A de la que hemos hablado antes tiene que ser menor o igual que el canto útil y D1 que es el canto útil en el borde de menor canto de la ménsula corta, en el extremo de la ménsula corta, pues tiene que ser mayor o igual que 0,5 D. Entonces eso también pues lo vamos a chequear. A, acordaros que era 0,3 metros según el enunciado y el canto útil que hemos establecido es 0,4 metros, así que nos cumple que A es menor que D. Y luego D1, que aquí os recuerdo que es lo que era, es el canto útil medido en el borde exterior del área donde se aplica la carga, pues es mayor o igual que 0,5 D, ¿vale? O sea que teníamos aquí que en este caso D1 lo desconocemos y 0,5 D, 0,5 D es 0,5 D era 0,4, pues 0,20. O sea que siempre que D1 sea mayor que el canto de la ménsula en su extremo, D1 siempre será mayor que el canto de la ménsula en su extremo. Luego podemos considerar este igual a 0,20. O sea que lo que hacemos es coger como extremo, como dimensión extrema o como canto extremo de la ménsula corta 0,20 y en este caso D1 por la inclinación de la ménsula corta, de la cara inferior de la ménsula corta, pues siempre será mayor que ese valor de 0,20. Vale, antes de 1 os he dicho que era aquí en el borde y no realmente, no es en el borde, es en donde termina el medido, donde termina el apoyo, la zona del apoyo en el cual pues se transmite la carga. Y pues nada, vamos a asumir eso como canto extremo de la ménsula 0,20 metros. En ese caso unas buenas dimensiones para configurar la ménsula pues serían las siguientes. El pilar pues tiene aquí una dimensión de 0,35 metros, que lo tenemos en tres dimensiones, 0,35 metros por 0,35 metros. Este ancho de la ménsula pues también serán 0,35 metros. Después el canto total hemos dicho que será 0,45 metros, calculado antes, canto útil 0,4. Y como hemos dicho aquí, la profundidad de la ménsula corta en su extremo pues será 0,20. Por lo tanto no sabremos dónde estará exactamente el apoyo, dónde lo podremos poner, ya lo comentaremos después. Pues siempre pues ese D1 medido en el borde del apoyo donde se transmite la carga pues será mayor que este 0,20 debido a esta inclinación de pues es la cara inferior de la ménsula corta. Y aquí se está representada la armadura principal. Pues en ese caso, una vez tenemos definida la ménsula corta, lo que ya podemos proceder es a calcular sus armados. La armadura principal, la expresión es la que pues os expliqué en el tema 282. La armadura principal la teníamos aquí, la expresión de cálculo. Es esta, U sub S mayor o igual que F sub VD por la tangente del ángulo de inclinación de las bielas más la componente horizontal de la carga que se aplica sobre la ménsula corta, que es lo mismo que la ecuación 5.315 de la página 117 de los apuntes.
Pues procedemos con el cálculo. No tenemos componente horizontal de la fuerza aplicada en valor de cálculo sobre la ménsula corta. La tangente de θ la cambiamos aquí por la inversa de la cotangente de θ y simplemente sustituir valores. F sub VD eran 500 kN según el enunciado. Vamos a verlo de todas formas. Lo tenemos aquí, F sub VD igual a 500 kN. Y después teníamos que, pues la cotangente del ángulo de inclinación de las bielas, θ, pues era igual a 1, que lo hemos determinado antes, aquí, en este paso, en el paso 6,1. Pues nada, 1 lo sustituimos, metemos aquí en la fórmula, 1 dividido entre 1, por lo tanto es igual a 500. En ese caso, la capacidad mecánica de la armadura principal pues tendrá que ser mayor o igual que 500 kN. El acero a emplear era B500S según el enunciado. El límite elástico de cálculo para el B500S al utilizar un modelo de bielas y tirantes está limitado a 400 Nm/m², por lo que tendremos que ir a buscar esta capacidad mecánica en la tabla de armaduras T4. Aquí he propuesto dos posibles soluciones, 7 redondos del 16 o 4 redondos del 20. 7 redondos del 16 pues serían lo que tenemos aquí, 563 kN, si no me he confundido, sí, 563 kN, y 4 redondos del 20 pues serían 502,7 kN de capacidad mecánica en esta tabla T4, sí que estoy en lo correcto. Y de ambos, pues nos hemos quedado con 4 redondos del 20 entre ambas opciones. Y ahora seguidamente lo que hacemos es proceder a calcular la armadura secundaria. La armadura secundaria, os recuerdo que se distribuía en una serie de cercos hasta una profundidad de 2/3 desde la armadura, 2/3 de D del canto útil desde la armadura principal de la ménsula corta, y la expresión la teníamos aquí indicada. La capacidad mecánica de esa armadura secundaria tiene que ser mayor o igual que 0,20 el valor de la fuerza vertical que actúa sobre la ménsula corta en valor de cálculo, que esto en el libro de apuntes lo teníamos aquí, era la ecuación 5.3.16 de la página 117. Así que lo que vamos a hacer es aplicarla. La aplicamos 0,20 por F sub VD, que eran 500 kN, y esto nos da 100. Así que la capacidad mecánica de esta armadura secundaria pues tiene que ser mayor o igual que 100 kN. Aquí aplicamos lo mismo. Tenemos un B500S, el límite elástico de cálculo sigue estando limitado a 400 al ser un modelo de bielas y tirantes, por lo tanto para este tipo de acero tendremos que buscar los armados en la tabla de armaduras T4. Las propuestas que os he indicado son 9 redondos del 16 o 5 redondos del 8. 9 redondos del 6, y 5 del 8. Los 9 redondos del 6 serían 101,8 kN. A ver si lo tenéis correcto, sí. Y los 5 redondos del 8 serían 100,5 kN. 100,5, que también lo tenéis aquí puesto correctamente. Y de ambos casos, pues nos hemos quedado con los 9 redondos del 16. En ese caso, como os he dicho, un cerco horizontal pues equivaldría a 2 barras. Pues por lo tanto, 9 entre 6 sería 4,5. No podemos poner 4 cercos y medio, pues pondremos 5 cercos. Por lo tanto ponemos 5 cercos del 6 distribuido en los 2 tercios superiores del canto útil de la ménsula corta. Y esos 2 tercios, si calculamos cuánto es realmente, el canto útil habíamos calculado que era 0,4 metros, 2 tercios de D, pues es 0,27 metros. Y ahora a partir de la comprobación de los nudos, recordar que teníamos que, por último, una vez realizada el cálculo de la armadura secundaria, teníamos que hacer esta comprobación de los nudos. Pues la vamos a utilizar para obtener las dimensiones de la placa de apoyo que no nos la daban. Era esta la ecuación, bastante sencillo, A por B, las dimensiones de la placa de apoyo, lo que equivale al área de la placa. Y tenía que ser menor o igual que esto, que 0,70 la resistencia de cálculo del hormigón. F sub VD, 500 kN, lo ponemos en newtons, 500.000 newtons. El área de la placa, que es lo que no sabemos, pues tiene que ser menor o igual que 0,70
resistencia característica del hormigón, que en este caso es una HA30, 30 Nm², dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, que es 1,5. Esto operando nos da 14 Nm², despejamos el área de la placa y nos sale que tiene que ser mayor o igual que 35.715 mm². Y esto pues lo podemos resolver bien con una placa de 0,02